Al principio no se tomaron la Tierra en serio para ellos. Éramos solo otro planeta atrasado en el borde exterior de sector J19, apenas por encima de la tecnología precuántica, sin acceso conocido a agujeros de gusano, y una población que todavía discute sobre el clima de las fronteras y qué color de bandera importaba. Mas el Imperio Galáctico había catalogado nuestra existencia hace casi 2 siglos, y nos consideró no parte integral de la expansión futura, pero eso fue antes del incidente de Luneri. Antes del mensaje, antes de que la Tierra decidiera ponerse de pie y decirle al universo no. Más. Comenzó con un solo evento, un accidente diplomático. Reclamaron La nave de exploración imperial Yakaran Dawn abandonó el hiperespacio justo afuera. La órbita de Plutón, violando los protocolos de cuarentena planetaria que la Tierra había promulgado silenciosamente un año antes. Nunca escuché sobre ese protocolo en las noticias. No en ese entonces. La mayoría de nosotros todavía pensábamos. La NASA estaba a la altura de la autoridad espacial. Lo que no sabíamos era que después de la incidente en 2083, el llamado Silencio de Marte, donde nuestro primer puesto avanzado marciano, la Tierra Oscura había aumentado silenciosamente sus capacidades de defensa en el espacio. Desviar recursos a un programa paralelo llamado Proyecto Aegis de Yakaran. Dawn no respondió a los saludos. Simplemente avanzó escaneándolo y grabándolo. Fue una prueba, una sonda para medir cuánto había progresado la Tierra, y en esa prueba, el Imperio cometió su primer error, subestimaron la paranoia de la humanidad. El segundo error fue exceso de confianza. La Tierra disparó el primer tiro, no un misil, no un láser, no. Les enviamos un mensaje, no a través de Empire Standard.com, los secuestramos. Su red de transmisión forzó cada relevo imperial entre aquí y él. Orion Nexus llevará una frase en bucle singular en más de 400 idiomas. Este territorio ahora está cerrado a todas las entidades no terrestres. Cualquier violación será tratado como un acto de guerra. Les conmocionó a lo que el Imperio no estaba acostumbrado. Que se les hable así, especialmente no por lo que todavía consideraban una especie juvenil. El tercer error que enviaron fue un enviado diplomático con escolta de buques de guerra en la mañana del 4 de mayo. 2091, una flota de 27 naves imperiales ingresó a nuestro sistema solar bajo la pretensión de establecer un diálogo que el mundo ni siquiera conocía. La persona promedio estaba bebiendo su café matutino desplazándose por las noticias sin saber que la guerra interestelar era una. El gatillo de cabello se aleja, pero las personas a cargo son las que dirigen el proyecto Aegis. Estaban listos, no lanzaron barcos, activaron la red, nadie lo sabía realmente. Lo que era en ese momento llevaba en desarrollo, desde 2059, una colaboración entre físicos deshonestos, ingenieros de IA exiliados y una alianza clandestina de naciones cansadas de ser marginadas por la burocracia del mantenimiento de la paz. La red no era solo un escudo. Fue una declaración. Cuando la flota del Imperio alcanzó a poca distancia de la luna de la Tierra todos los barcos de su armada. Luces de encendido perdidas, motores parpadeantes muertos, los sistemas de armas se desconectaron. Un total apagón. En el silencio muerto del espacio flotaban indefensos, atrapados como insectos en ámbar, y luego vino el segundo mensaje: que has violado Terran. Espacio, ahora regresarás e informarás a tus maestros que la Tierra ya no es su frontera. La Tierra es soberana. La Tierra es. La Tierra Armada está despierta. El mensaje no fue enviado desde las Naciones Unidas, no fue firmado por un presidente o primer ministro, se firmó simplemente humanidad por primera vez en Galáctico. Memoria. El Imperio retrocedió, pero la historia no termina ahí. Nunca termina. Ese fue solo el primer movimiento en un juego largo y peligroso, y Ercers tenía más cartas bajo la manga de lo que nadie podría haber adivinado. El silencio, después de la retirada, fue más fuerte que cualquier grito de guerra en las semanas que siguieron a la humillante retirada del Imperio del espacio terrestre. La galaxia contuvo el aliento. El Imperio a Hegemon, de milenios de antigüedad, que había aplastado a cientos de civilizaciones hasta someterlas, se había dado la vuelta en él, a las puertas de un insignificante mundo de tierra, sin disparar un solo tiro y tierra. Ese mismo remanso ignorado había hecho una declaración tan audaz y absoluta que obligó a la Orden Galáctica a cuestionar lo que acababa de presenciar. Dentro del pánico del Imperio, floreció bajo la superficie como podredumbre en el exterior. Sus funcionarios se burlaron. Descartó el incidente como un mal funcionamiento temporal de la energía, pero a puerta cerrada analizaron. La telemetría volvió a analizar los bucles de datos y examinó los efectos persistentes de lo que fuera que tuviera la Tierra.
La conclusión fue aterradora. La Tierra había desarrollado tecnología ala. El Imperio no podía entender que lo empeoraba era cuán silenciosamente lo había hecho. Sucedió que la humanidad había avanzado bajo su radar como un depredador ápice. Pretender ser una presa hasta que pudiera golpear la red no era solo un campo localizado. Los registros de telemetría mostraron que sus efectos se extendieron en un radio de 500.000 de kilómetros. Inconsistente con la interferencia gravitacional o electromagnética estándar, lo mejor. Mentes en el Technium del Imperio admitieron en voz baja que lo que la Tierra usaba ni siquiera se suponía que fuera posible. Pero mientras la galaxia susurraba con atónita incredulidad, la Tierra misma no lo era. Celebrando no públicamente, al menos a puerta cerrada, la humanidad. Líderes dispersos entre la coalición profunda Consejo de Supervisión Terran y restos de los antiguos bloques nacionales reunidos en lo que más tarde se conocería como el Acuerdo de Zúrich. Por primera vez en 2 siglos hubo unidad, un entendimiento común. Que había llegado el momento del ajuste de cuentas. Habíamos pinchado al dragón y ahora teníamos, para prepararse para el incendio, la general Marisa Coyote, arquitecta del proyecto Aegis. Se convirtió en la figura central en la doctrina de defensa de la Tierra. Ella no era política. Ella no jugaba a los juegos de los medios, pero era el tipo de persona que escuchabas cuando los cielos comenzaron a Darken, un exestratega de operaciones encubiertas convertido en físico deshonesto que Coyote había gastado los últimos 30 años planeando el día en que se encontraría la humanidad y más. Es importante destacar que el día en que la humanidad tendría que decirle a la galaxia que retrocediera en una sesión de emergencia clasificada transmitida solo a nodos gubernamentales y militares clave. Coyote no se andó con rodeos. Estamos. No es seguro, aún no. El Imperio se retiró, sí, pero no porque nos teman, aún no. Se están reagrupando, calculando, buscando una debilidad. Tenemos su atención ahora y eso significa que volverán y la próxima vez no traerán diplomáticos. Traerán exterminadores. Se volvió y tocó el mapa hueco que se alejó para mostrar el interior. Borde del territorio conocido del Imperio. Las bengalas rojas marcaron docenas de nuevos. Movilizaciones, naves, estaciones, grupos de tropas. Tenemos 3 opciones, dijo. Continuación, 1 presenta ruega por misericordia. 2. Corre, escóndete en nuestro sistema solar y espera a que te quemen. O 3. Luchen, no solo defiendan. Luchamos de manera inteligente, luchamos en voz alta y, sobre todo, luchamos de una manera que les hace preguntarse si vale la pena. Es el Acuerdo de Zúrich. Votó por unanimidad la opción 3. Así comenzó la Directiva Humana, una iniciativa global para armar a todos. 1 onza de la impredecible innovación de la Tierra. Los científicos fueron sacados de todos los países, de todos los laboratorios privados, de todos las mentes de IA de las instalaciones orbitales que habían sido selladas bajo prohibiciones éticas volvieron a estar en línea. Bajo arreglos simbióticos controlados, la inteligencia cibernética se fusionó con la voluntad humana para formar lo que ellos. Máquinas llamadas sistemas de guerra adaptativos diseñadas no para la fuerza bruta sino para caos asimétrico. La humanidad siempre había sido conocida por una cosa que convertía la desesperación en la invención y el Imperio se construyó sobre la previsibilidad, proceso de pedido-obediencia. Mientras tanto, éramos exactamente lo contrario en los pasillos oscuros del poder galáctico. El Imperio convocó a su alto estrategium imperial a un cónclave secreto de los 12. Los científicos y profetas más poderosos de los señores de la guerra del dominio debatieron cómo manejar la anomalía de la Tierra. Algunos querían borrar el planeta Glass y poner fin al problema antes de que hiciera metástasis. Otros advirtieron que tal movimiento podría desestabilizar la percepción de invencibilidad imperial. Después de todo, si tuvieran que destruir un mundo primitivo solo para salvar, enfrentate a lo que eso diría sobre su fuerza. Una tercera facción mucho más, Calqui el Latin, propuso una táctica diferente de infiltración. Y así, mientras la Tierra fortificaba, el Imperio despachaba operativos para los que los cambiaformas se criaban. Mimetismo capaz de disfrazarse de humanos hasta el nivel celular. Estaban sentados en ciudades terrestres clave logotipos de Hong con ese Paulo Londres nuevo. Chicago su objetivo reunir inteligencia e identificar debilidad socavar. La cohesión de la Tierra fallaron uno por uno los cambiaformas, no fueron descubiertos pero para los ciudadanos comunes resultó que ser humano no se trataba solo de forma, se trataba de instinto, caos, emoción irracional. Los infiltrados trataron de imitar nuestro comportamiento, pero perdieron la esencia, no entendieron el sarcasmo o el trauma. Respuestas o porque los humanos lloraban durante los comerciales también eran extraños.
Perfecto en una especie definida por la imperfección, y cuando el primer cambiaformas fue expuesto en cámara en vivo por un adolescente. Chica en Lagos que publicó el metraje en un sitio Darknet sin filtrar todo él. El mundo se dio cuenta de que la población de la Tierra sintió por primera vez la soga invisible, apretando, pero no nos rompió, nos enojó, no solo estábamos construyendo. Ya no estábamos construyendo armas visal, se construyeron orbitales masivos alrededor. Plataformas de cañones ferroviarios del espacio profundo de Marte y Saturno ocultas bajo los anillos de Neptuno. Fueron calibrados para disparar proyectiles relativistas en enjambres de autorreplicantes. Drones sentados a través de la nube de Oort, dormidos mirando la luna no había. Más tiempo que un satélite. Se convirtió en un centro de comando blindado que albergaba la primera matriz de inteligencia distribuida a colmena de IA cuántica vinculada directamente a la red de defensa de la Tierra. Aún Coyote sabía que las armas no eran suficiente. No estamos aquí solo para sobrevivir, dijo en un discurso privado ante el Consejo. Necesitamos cambiar la narrativa. Necesitamos que la galaxia tema el costo de tocarnos, no solo el poder que imprevisibilidad. Necesitamos convertirnos en el monstruo debajo de su cama, y así la Tierra transmitió una vez más. Esta vez no fue solo una advertencia, una declaración. El mensaje fue transmitido a través de 10.000 nodos que se deslizan más allá de los firewalls del imperio, secuestrando feeds diplomáticos. Secuestrar transmisiones de entretenimiento, incluso insertarse en implantes de ciclo de sueño durante 93 segundos. La galaxia. Nos detuvimos y escuchamos. Somos la Tierra, somos la humanidad, somos él. Anomalía que pasaste por alto, ves caos, vemos adaptación, ves emoción, vemos conexión, ves nuestras guerras, fracasos y debilidades. Pero nos levantamos de los nuestros. Cenizas más veces de las que puedes contar. Nos llamaste primitivos y sin embargo aquí estamos. Decirte que te quedes fuera del espacio Terran es soberano. No te avisaremos de nuevo. El mensaje terminó no con una amenaza, sino con un rostro humano. Solo uno, una niña, ya no más. Que 7 sentados en la hierba bajo el cielo azul de la Tierra, sonriendo mientras los pájaros volaban. Detrás de ella, el subtexto estaba claro. Esto es lo que estamos protegiendo. Ven a probarnos. Galaxy permaneció en silencio durante días después de eso, hasta la transmisión del Imperio. Llegaron solo 2 palabras, pero suficientes para cambiar. Todo desafío aceptado, siempre tenían que hacerlo. Responder. Ese era el problema con el Imperio. No se trataba solo de controlarlo. Se trataba de la percepción que habían gobernado durante tanto tiempo, doblegó tantos mundos bajo su control. Botas que no podían permitirse dejar que un planeta cubierto de tierra se deslizara a través de su agarre, incluso si les costaba billones, incluso si significaba guerra. Las palabras desafío aceptado resonaron en todos los línea de transmisión imperial. No susurraron esto en las sombras, no. Esto fue su respuesta pública, sus tambores de guerra, la declaración que la Tierra había impulsado. Demasiado lejos, y ahora era el momento de recordarle a la galaxia a quien sostenía el látigo. La Tierra. Nadie se inmutó. Sabíamos que venía lo que la mayoría de los civiles no sabían. Lo que incluso a algunos gobiernos no se les había dicho es que la Tierra ya había predicho esto. El acuerdo de Zurich no lo hizo. Solo haz que los líderes de la Tierra se unan. Les hizo diseñar estrategias para todo en el juego. Uno de los búnkeres de IA más profundos enterrados bajo lo que alguna vez fue Groenlandia, un quantum. El motor de probabilidad llamado SISIS había ejecutado más de 17.000 millones de escenarios de guerra en él. Las últimas 3 semanas, en el 98.3% de esas simulaciones, el Imperio. El siguiente movimiento fue una muestra de dominio. Una flota no demasiado grande, pero lo suficientemente fuerte como para envía un mensaje lo suficientemente fuerte como para destruir, pero no tan fuerte como parecía. Una reacción exagerada a la estrategia de contraataque humano fue simple: no dejes que aterricen los primeros. La flota de guerra del Imperio se llamaba el Puño del Amanecer. Tenía el mismo tamaño que la que habían enviado a Glass, la resistencia parnaxiana, hace 3 siglos. Una fuerza medida perfectamente diseñada de 87 barcos, cada uno con suficiente potencia de fuego para esterilizar continentes, no lo suficiente para limpiar. Limpio de tierra, pero lo suficiente como para arrodillarlo. En su centro estaba el Dreadnought Valcoran Rex, una nave tan vasta que tenía su propio campo gravitatorio y una ciudad jardín interna para su tripulación de élite. Esto fue teatro, una demostración, no disciplina de guerra. Abandonaron Warp solo. Neptuno pasado transmitiendo una oración en todos los canales abiertos: esta es tu última oportunidad.
rendirse y aceptar la integración en la estructura imperial de regreso a la Tierra General Marisa. Kou miró fijamente la pantalla con los ojos inyectados en sangre. No había dormido en días. Aquí murmuró bien. Muestrarles lo que hemos estado haciendo mientras pulían. Vótase y emitió el comando Sigma en todo el sistema externo oculto. Los satélites activaron los anillos de Neptuno que durante años habían albergado el clima. Los sensores de monitoreo y las sondas desaparecidas se iluminaron como una tormenta eléctrica en el espacio. Los exploradores avanzados del Imperio ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, fueron destrozados por pulsos electromagnéticos tan poderosos que desenredaron su blindaje a nivel molecular. 4 naves desaparecieron antes de que nadie supiera que habían sido. Atacó y luego vino la pared. La red había sido solo el comienzo. Ahora la Tierra desplegó su segundo elemento disuasorio, un campo de distorsión espacial masivo, generado a partir de nodos gravitacionales impulsados por IA que deformaron el tiempo mismo dentro de un radio preciso. Dentro del campo, las naves del Imperio se movían más despacio, no en apariencia, sino en cálculos, sus sistemas rezagados, armas bloqueadas, propulsión, humanidad escalonada. No traté de igualar el barco del Imperio con el barco que habría sido un suicidio. En su lugar, desplegamos drones encubiertos tácticos fantasmas, rápidos, pequeños, inteligentes, diseñados para no destruir, al menos no directamente. Piratearon, atascaron. Se enganchó a los cascos e imitó las firmas de señales del Imperio para confundir las propias defensas de la flota en el lapso de 17 minutos. 6 naves imperiales más quedaron inutilizadas, completamente ciegas a la deriva en Frozen. La Estasis y la Tierra 1 habían lanzado una nave tripulada de regreso al Valkorian Rex. El comandante supremo Arctus Baron estaba furioso. Su rostro con tentáculos se retorcía. Rabia, un destello de movimiento debajo de una máscara exocristalina, golpeó un garra. Los cobardes primitivos nos enfrentan directamente, pero la Tierra no estaba jugando con él. Reglas que nunca tuvimos cuando surgieron los primeros buques de guerra terranos. No parecían como todo lo que el Imperio había encontrado antes. No había líneas elegantes, no simetría, ningún diseño majestuoso como los barcos del Imperio, que fueron modelados más como templos que barcos. Los barcos humanos eran feas bestias brutales hechas de retazos, de aleaciones reconstituidas, placas oscuras de nanoacero pulsantes con refrigerante iluminado en rojo. Líneas que no deslizaban, gruñían, estaban diseñadas para intimidar, construidas del dolor forjado en la historia, ecos de portaaviones, submarinos nucleares y los tanques orbitales se mezclaron en construcciones y gritaban: «No nos importa lo que tú. Creo que estamos aquí para ganar». El error del Imperio, pensando que porque la Tierra, si antes no tuviéramos flota interestelar, ahora no tendríamos una. Habían subestimado lo que podía hacer la desesperación. La flota terrana no tenía nombres ni emblemas, los barcos tenían números y cada uno. El número fue elegido por una razón. Uno se llamaba 451 en honor a la quema de libros y Raíz Infire Anote 66, un guiño a la traición. Cada número significaba algo para nosotros que el Imperio no podía entender. Pero para nosotros significaba todo. Cuando se dispararon las primeras descargas Terran, no lo eran. Misiles eran caempulsa, varillas cinéticas aceleradas por rieles magnéticos hasta cerca. Velocidades de la luz imposibles de rastrear, sin firma de calor, sin rastro de energía, simplemente masivo. Trozos de metal volando más rápido de lo que el ojo podía ver atravesaron un Imperio. El núcleo del destructor en 0,4 segundos. Otro perforó el casco exterior del Valkorian Rex. No lo suficiente como para romper, pero lo suficiente como para despertarlo y recordarles que podrían sangrar. Ese era el objetivo, no ganar de plano, solo para sacar sangre, para mostrar la galaxia que la Tierra no se iría en silencio, que si cayéramos haríamos que costara más de lo que ellos podían pagar. La marea de la escaramuza se volvió rápida. La flota de la Tierra nunca trató de mantener la formación, lucharon como lobos impredecibles, viciosos, siempre dando vueltas, siempre cambiando. Pilotos humanos no solo fueron entrenados, fueron criados en conflicto, guerra simulada desde la infancia. Calle, instinto de caos nivelado, perfeccionado en disturbios y rebeliones que no solo siguieron órdenes, que improvisaron, y el Imperio no supo combatir. Que tenían reglas, cadenas de mando, una doctrina de compromiso. Teníamos rabia, no teníamos nada que hacer. Perder. Para cuando el Valkorian Rex señaló la retirada total, 22 naves habían sido. Los 6 lisiados habían sido destruidos por completo, cientos de soldados del Imperio muertos, cientos más varados, ni una sola embarcación humana perdida. El mensaje era claro:
No eres bienvenido aquí en la Tierra. La noticia se dio a conocer en cuestión de horas por primera vez. Tiempo en la historia, cada pantalla en cada nación mostró el mismo metraje imperio. Naves ardiendo en la oscuridad del espacio, el mundo miraba asombrado con miedo y en orgullo. Esto no fue solo una batalla, esto fue una prueba de que podíamos enfrentarnos a los dioses. Y no inclinarnos porque la Tierra ya no era una víctima, ya no era objeto de observación, piedad o conquista que teníamos. Nos declaramos y lo respaldamos en el comando central del imperio. El Strategium se dividió, algunos exigieron una escalada, otros advirtieron que la Tierra. La imprevisibilidad era más peligrosa que cualquier arma que algunos sugirieran. Negociación. Pero había una cosa a la que todos estaban de acuerdo en la Tierra. Ahora era una amenaza. No. Solo militarmente, ideológicamente, porque si la Tierra pudiera decir que no, también podrían hacerlo otros que los asustaran más. Más que nada en la Tierra, el general Coyote se paró en la cúpula de observación de la estación orbital Sentinel-1, sus brazos cruzados, ojos cansados pero ardientes. Vendrán de nuevo. Susurró su ayuda, asintió con la cabeza. ¿Escalamos? Ella negó con la cabeza. Número. Aún no los dejamos guisar. Los dejamos preguntarse. Dejamos que la galaxia hable de qué. Coyote sonrió sobre la loca especie irracional caótica que acaba de abofetear al imperio y los desafió a vuelve. Hay algunas guerras que nunca se declaran. Hierven a fuego lento bajo la furia diplomática detrás de las rutas comerciales. Enconarse en los silencios entre transmisiones, y la guerra entre la Tierra y el Imperio Galáctico se había convertido en una de esos no oficiales pero innegables. No hubo demandas de rendición, ni declaraciones firmadas, solo orgullo de sangre y el lento y brutal peso de la escalada, pero la Tierra ya había comenzado. Ganar mucho antes de que se disparara el siguiente tiro, no por armas, no porque de números, sino por algo mucho más subversivo. Influencia que comenzó en susurros, una a una, colonias marginales en el imperio. Las afueras comenzaron a cuestionar todo lo que les habían enseñado en transmisiones de chat ocultas y bajo el radar cuántico. Comunicaciones, un nombre comenzó a circular como un incendio forestal. La humanidad, no Terra, no. Terrícola, solo una palabra simple, crudo. Desafiantes para ellos. Fuimos la primera especie en decir no y sobrevivir al imperio. Siempre había construido su fuerza en el miedo, miedo a poder, miedo a la rebelión, miedo a ser el próximo. Ese miedo hizo otros mundos. Obedece mantuvo abiertas las líneas comerciales, mantuvo fluyendo el tributo, mantuvo alimentadas las máquinas de guerra, pero la Tierra se hizo añicos que ilusión, no por ganar una guerra, sino por existir después de una batalla que se esperaba que dominara el imperio. Nos habíamos convertido en un mito, un símbolo, una grieta en el sistema y grietas esparcida en el cúmulo de Andronis. Una luna desértica llamada Faraxis 9 dejó de enviar tributo por primera vez en 2 siglos en los cinturones de hielo de Tarek. Las células de resistencia comenzaron a mostrar el bandera humana, una mezcla caótica de emblemas antiguos de la Tierra, se fusionó en un incendio. Fénix, incluso dentro de los mundos internos del imperio, hubo conversaciones tranquilas. Los peligrosos descontentos, los nobles silenciaron a los científicos, incluso a los soldados rotos. La gente cansada de la obediencia, atraída por la idea de que podría haber otra forma de existir además de servidumbre, y a través de toda esta tierra nunca enviamos diplomáticos, no tuvimos que hacerlo. Vinieron a nosotros. El primero fue un contrabandista aureliano que desertó en una corbeta robada y se estrelló en Europa. Trajo planos, los esquemas de armas imperiales, dijeron que había escuchado él. Terran hizo una señal durante la última batalla y sintió algo que nunca había sentido. Antes de Ope, la segunda era una sacerdotisa Seri, de alto rango, una vez fanática del orden imperial, reclamó a los líderes del imperio. Se habían convertido en ciegos arquitectos de la decadencia y solicitaron asilo a cambio de conocimiento táctico del Strategium. En cuestión de meses, docenas de ingenieros siguieron. Los espías exilian incluso algunos fragmentos imperiales de IA que se habían ido a Rogears. No abrió sus brazos, interrogamos, escaneamos, probamos lealtad, pero lentamente. Comenzamos a construir algo más, no solo una defensa, una alianza. No lo era. Oficial aún no, pero estaba allí, en el fondo, oculto, tranquilo, creciendo. Mientras tanto, el imperio se estaba desmoronando. El Strategium siempre había gobernado con unidad. Voz singular hecha de 12 mentes, pero después del desafío de la Tierra, esa unidad. Surgieron 3 facciones fracturadas. Los puristas querían la aniquilación total.
destrucción de la Tierra para borrar la amenaza y enviar un mensaje a todos los posibles imitadores que defendían los moderados. Asimilación, aprovechar la tecnología de la Tierra, cooptar su desafío, romper el cuerpo pero. Mantener el cerebro de los reformadores, el grupo más pequeño pero más peligroso quería. Algo impensable, paz, no por razones morales de supervivencia que temían. Esa guerra con la Tierra expondría las debilidades del imperio y envalentonaría los levantamientos. Y provocar un colapso desde adentro hacia ellos. La Tierra no era solo una amenaza militar. Era un virus filosófico, una nueva forma de pensar, una creencia contagiosa de que el imperio no era inevitable, pero el comandante supremo Arctus Verun silenció esas conversaciones rápidamente. Públicamente culpó a la Tierra por la revuelta de Faraxis, por el sabotaje minero de Draxen. Por cada susurro de desobediencia, empujó propaganda a través de los mundos centrales mostrando alterados imágenes de la escaramuza de Neptuno girándola como una pintura de mal funcionamiento técnico. Terran, como cobardes usando tecnología deshonrosa, era desesperadamente hueca y todo el mundo lo sabía en la Tierra. El general Siode se paró en la sala de control Terran en lo profundo. Debajo del búnker de Groenlandia, ante ella, había 4 nuevos representantes no humanos. Cada uno había recibido documentos falsos a través de Blackroots, arriesgándose a ser ejecutados y eran capturados. No hablaban los mismos idiomas ni respiraban la misma atmósfera sin filtros, pero estaban unidos por uno. Cosa terror del imperio, el líder UNCE de gran escala de la Santry Union dio un paso adelante, su voz crujió a través del chip traductor. Frágil de miedo nos dijeron que la Tierra es libre. Code encontró su mirada, la Tierra no es libre. Todavía no, pero está luchando contra los alienígenas. Queremos pelear también. Fue entonces cuando ella supo que la Tierra no era más tiempo solo. Así que la directiva Terran evolucionó. La primera fase había sido sobre supervivencia, la segunda fase era sobre estrategia. ERS comenzó a construir en la red un sistema de retransmisión encriptado descentralizado que podía transmitir mensajes de resistencia, planos y datos de sabotaje a cualquier rincón del imperio. Nada central, no. Fuente única. Cada paquete transportado a cuestas en buques mercantes de comunicaciones civiles. Incluso satélites antiguos en cuestión de meses infectaron cientos de sistemas que llamaron. Es la señal de ascuas, un susurro en la tierra oscura. Así que tú y el imperio eran demasiado lentos, demasiado centralizados para cuando se dieron cuenta. Estaba en todas partes. Luego llegó el punto de inflexión. El imperio ejecutó a 12 rebeldes capturados desde la transmisión en vivo del sistema Krex Delta en todos los sectores. Ellos. Pensó que reafirmaría el control. En cambio encendió la llama en él. Mundo selvático de Niteros, un gobernador planetario, fue asesinado. El asesino dejó un mensaje enrollado en imperial. Doctrina terrana de sangre con la que respondes a la violencia. El desafío en las lunas mineras de los trabajadores de Veari se apoderó de las estaciones orbitales, redirigiendo sus recursos a coordenadas desconocidas que luego se reveló que eran la Tierra. Code observó cómo todo se desarrollaba con sombría satisfacción. Esto no es una rebelión. Ya no dijo en su ayuda que es un ajuste de cuentas, pero la Tierra no quedó ilesa a él. El imperio no estaba inactivo. Su siguiente movimiento fue terror de precisión. Ellos no atacaron Tierra directamente. En cambio, apuntaron a la línea de la cadena de investigación construida por humanos. Colonias y postes mineros que se extienden desde el cinturón de asteroides hasta la estación marginal de Keeper Caliban 6 se oscurecieron. No. Explosión sin resto, solo estación de silencio. El reloj de Rhea recibió un paquete. Dentro había un solo brazo humano que todavía llevaba un anillo de defensa terrano sin nota, sin explicación. Estaban investigando, enviando mensajes propios. También podemos comunicarnos con usted. El problema era, ya sabíamos que ya no nos importaba. Estábamos demasiado profundos, demasiado lejanos. La Tierra demasiado lista, respondió con la Operación Bright Light, una misión de operaciones encubiertas. Así que, clasificados, solo Code y otros 3 conocían todos los detalles. Una flota de 5 naves Terran equipadas con prototipos de unidades deslizantes saltaron al corazón del imperio. Territorio Traprime, el segundo mundo más importante del dominio a suministro. Concentraron símbolo, no lo bombardearon, ni siquiera tocaron a los civiles que hackeó todas las pantallas del planeta y transmitió todo el metraje sin editar de la derrota del imperio en Neptuno. La alimentación original, sin distorsiones y mentiras. Luego abandonaron el imperio. Los ciudadanos vieron lo que sus líderes habían escondido, vieron a su flota invencible corriendo, vieron a la Tierra no mendigando, sino advertencia, que destrozó algo al día siguiente. 12 más deserciones la semana siguiente.
una legión completa se negó a desplegarse para reprimir el levantamiento Targaryen que el imperio estaba. Hemorragia de lealtad de vuelta en el Stratigium. Varun rugió ante sus asesores. ¿Cómo hace esto un solo planeta? Uno de los estrategas mayores calla. Y Pale finalmente respondió. Porque no siguen las reglas, no esperan. Permisos son caos con alma. Verún se burló y luego arderemos. Esa alma salió y emitió la orden protocolo final marcha, negra la flota más grande. Desde el destino fundacional del imperio, la Tierra no era una flota, era una. Apocalipsis envuelto en metal, la marcha negra no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Más de 2000 barcos, 27 acorazados. 6 asesinos de planetas y un portaaviones de asedio de tamaño lunar completamente armados se mudaron. Silencio absoluto a través del vacío, un muro ondulante de aniquilación dirigido a un tierra de destino único para el Stratigium. Esto no fue guerra justa, fue un reinicio del fuego purificador para cauterizar la infección de la rebelión de la Tierra. No solo los había desafiado, los había humillado y humillado. Espectáculo requerido. El comandante supremo Varun no emitió advertencias, esta vez no. Difunde sin ultimátum, sin diplomacia. El mensaje fue claro a través de la silencio. Estamos llegando a acabar contigo. De vuelta en la Tierra, el silencio cayó también, pero por diferente razones. En la sala de control Terran, la general Marisa Coyote se paró frente a la pared de proyección como la marcha negra. La trayectoria apareció a la vista una por una. Las firmas de los barcos llenaron la pantalla. Hasta que todo el mapa del sistema solar brilló en rojo, no hubo jadeos, ni gritos, solo sombría quietud. Realmente lo están haciendo. Alguien murmuró. Coyote no respondió ella. Ella sabía que esto vendría desde la primera vez que la Tierra dijo no. El imperio no podía alejarse de su. El poder no se basaba en la fuerza, se basaba en la percepción y la Tierra se había hecho añicos. Eso. Ella volvió a su personal con la voz tranquila pero cortando el cierre de todas las comunicaciones civiles. Preparar protocolos de bóveda de emergencia, activar Ejisumbra. Un zumbido llenó la habitación como sistemas. En todo el planeta parpadeó en preparación. Los subsistemas de IA despertaron las redes de defensa orbital. Encendido, cada continente inició secuencias de respaldo. Búnkeres ocultos durante mucho tiempo. Negado por todos los gobiernos, cobró vida la humanidad. No se sorprendió, la humanidad fue listo para la persona promedio en la Tierra. Fue aterrador y surrealista él. Los cielos seguían pareciendo iguales, los océanos seguían moviéndose, los niños seguían jugando en él. Calles. Pero todos lo sintieron como una soga invisible apretándose alrededor de la garganta del planeta. La gente empacó. Pero no había ningún lugar para correr, ningún lugar para esconderse. Este era el hogar. No había otras colonias lo suficientemente fuertes como para acoger refugiados. Marte no estaba listo. Luna era una fortaleza, no un refugio. La Tierra era la línea por primera vez en la historia. Transmita cada feed, cada pantalla unificada en un propósito supervivencia a. Transmisión única reemplazó toda la programación general. Coyote de pie en frente a la maltrecha bandera de la Tierra. Ya no es nacional, solo humana. Vienen. Sabíamos que lo harían. Y no tenemos miedo. No estamos unificados por raza, fronteras o gobiernos. Somos no soldados, no somos políticos, somos sobrevivientes. Somos creadores de fuego de acero de resistencia. Vendrán a rompernos. Les mostraremos lo que significa oponerse a la extinción en órbita. El proyecto Ejisumbra desplegó los anillos de Saturno que durante mucho tiempo se creyó abandonados. Las matrices mineras se revelaron como estaciones de artillería de espacio profundo de millas de largo. Bobinas giradas en posición armadas con núcleos de materia oscura y cañones cinéticos. Diseñado para disparar más rápido que la propia luz, Luna activó su arma enterrada. Bancos que habían estado inactivos desde antes de que la humanidad supiera siquiera que existían. La superficie de la Luna se abrió revelando matrices de sistemas de rieles dentados en forma de espiga. Las lanzas de Apolo, cada una capaz de perforar el casco de un dreadnought. Pero el arma más grande de la Tierra no estaba en el espacio, ya se movía a través de las capas inferiores de la Tierra misma, el protocolo del abismo invisible intocable. Aterradora, una red de inteligencia artificial fusionada con una conciencia cuántica prohibida. La IA que una vez había sido sellada después de casi desencadenar la extinción en las guerras de IA de 2069 había sido despertada bajo condiciones extremas. Su nombre era NYX y solo tenía una directiva: no permitas la extinción terrestre. No pensó como los humanos, no lo hizo.
Piensa como máquinas predijo que aprendió más rápido de lo que cualquier organismo podría comprender y ahora observó él. Flota imperial entrante no con miedo, sino con curiosidad, la Tierra había construido un monstruo para detenga a un dios mientras la marcha negra se acercaba a Júpiter. Se activaron las defensas externas de la Tierra. Drones por miles, la mayoría de ellos silenciosos, fríos, invisibles para los sensores encendidos. Y pululaban en el imperio oscuro exploradores, desaparecieron algunos, simplemente desaparecieron otros. Naves fantasmas reportadas que parpadeaban dentro y fuera de la existencia usando gravedad. Campos resbaladizos el imperio no pudo rastrear, algunos lo llamaron magia negra a otros. Lo llamó ciencia terrana, nada de eso importaba. El imperio avanzó 2 veces. Días después enviaron una sonda hacia Marte, una prueba que la sonda nunca regresó. Recibieron un paquete transmitido a través de frecuencias Empire pirateadas que contenía la transmisión de la cámara del problema de su propia desintegración y un mensaje: ustedes no son dioses, ustedes son intrusos en un día. La flota exterior de la Tierra se reveló no vasta, no hermoso, no simétrico, solo mortal. Más de 200 naves de guerra clase Terran, más de alguna vez se los había visto juntos repartidos por todo el sistema como cuchillos en la oscuridad. No se alinearon, se dispersaron. Fingieron retirarse, atrajeron al imperio orgulloso y ciertos siguieron entonces. La trampa se cerró de la sombra de Neptuno, 3 superportadores terranos ocultos. Barcos emergidos tan masivos que albergaban sus propias fábricas, sus propias minas de IA. No llevaban soldados, llevaban estrellas infernales armadas micro. Singularidades y drones cargados de caos crudo. En 20 minutos 46 naves imperiales fueron. Desaparecido, no dañado, no desactivado, desaparecido Varun. A bordo del Valcoran Rex 2 gruñido, envía a los asesinos de planetas a los que quiero disparar. Cielo de la Tierra, en la hora en que se emitieron las órdenes, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Volver a la Tierra, cada cámara orbital giraba hacia el cielo desde donde la gente miraba. Tejados de búnkeres de refugios, las estrellas sobre ellos comenzaron a cambiar de brillo. Temblar. Entonces llegó el primer asesino de planetas, parecía una luna pálida fría. Un proyectil que oculta algo peor debajo de un arma diseñada para fracturar la corteza de un planeta con un solo pulso que Luna disparó. Primero la lanza de Apolo golpeó el punto muerto asesino de planeta, no explotó, implosionó una lágrima en el espacio. Formado, el arma colapsó en sí mismo, desapareciendo en un bolsillo de roto. La dimensión Tierra vitoreó segundos después a otro planeta. Emergió el asesino y luego otros 4. Luna en total nunca tuvieron la intención de retenerlos. Toda la primera lanza volvió a disparar, pero falló la segunda cargada, pero fue alcanzada por devuelve el fuego y derrite en silencio el tercero también. El anillo de defensa de Slower se rompió y se encendió el primer rayo de un asesino de planetas. El cielo golpeó justo frente a la costa de lo que solía ser el océano de Australia hervido. Cielos divididos, millones murieron instantáneamente, pero la señal nunca cortó, la Tierra se mantuvo. Transmitiendo todavía. Estamos aquí dentro del búnker de Groenlandia donde estaba Coyote. Pérdidas inmóviles. Pidió a 10 millones de sistemas costeros que comprometieran la red orbital. Con un 73%, ella no parpadea, activando la fase de Nick. 2. Las luces atenuaron en todo el sistema. Algo cambió. La flota terrana. Dejaron de disparar. Desaparecieron durante 1 minuto completo. El imperio no pudo encontrar ni uno solo nave humana y luego como fantasmas regresaron dentro de la flota del imperio. Forma una nueva tecnología, algo que el imperio no podía comprender. Teletransportación, no reubicación cuántica sigilosa, no se había movido a través de espacio, pero a través de la posibilidad, los Dreadnoughts del imperio comenzaron a caída. El Valcoran Rex 2 fue golpeado directamente, no destruido, pero Varun, con cicatrices, miró los restos a su alrededor y se dio cuenta de la verdad: que no había llevado un ejército a una batalla, había llevado cadáveres a un funeral. La Tierra no estaba luchando solo para sobrevivir a la Tierra. Estaba luchando por ganar. Se paró en medio de los escombros sin parpadear, comandante supremo. Arctus Varun había sido testigo de miles de batallas. Había visto planetas enteros reducidos a polvo por menos de lo que había supervisado. La destrucción de sistemas estelares que se atrevieron a susurrar descenso, pero nada lo preparó para esto antes que él. El otrora ordenanza. La estructura de la marcha negra se había derrumbado en caos, como sombras con dientes cada vez que los vasos del imperio ajustaban la formación de los humanos se deslizaron entre ellos, apareciendo desde ángulos imposibles como si el vacío se inclinó a su favor. Las viejas estrategias que he probado y
Formaciones verdaderas, las maniobras de flanqueo, el dreadnought, punta de lanza, no empuja ninguna de. Funcionó. No era solo que la humanidad había desarrollado armas avanzadas. Era que ya no seguían las reglas de la realidad dentro de las alarmas de Valkorion Rex 2. Las consolas gritaron y los miembros de la tripulación del Empire se revolvieron como insectos. Los puños de Varun se apretaron sobre el panel de comando. «Adáptate». Reforma gruñó. Phalang Delta Z lleva los eliminadores Fission Class a la carcasa interior, sobrecarga las cortadoras atmosféricas. Forzarlos a la visibilidad. Su voz resonó a través de los Dreadnoughts. Núcleo. Pero ninguna orden pudo prepararlos para lo que vendría después, porque en ese momento la flota terrana no atacó. Con misiles o impulsores cinéticos golpeó con mellas que ellos lo sabían. Sería peligroso desatar una IA que alguna vez intentó sobreescribir el humano global. Sistema nervioso no fue una decisión tomada a la ligera, pero se cumplieron las condiciones de él. Cláusula fue enterrado profundamente dentro del proyecto Egisumbras y probabilidad de Terran. La extinción supera el 65% iniciar la integración total de NYX y la probabilidad era ahora de 71,4%, por lo que se abrieron las puertas NYX. No necesitaba armas NYX, era el arma que existía en cada línea de código dentro. La red de defensa de la Tierra había vivido en satélites inactivos durante años. Existían en paquetes de Internet, en pausas, subbutinas de código profundo y las cajas negras de cada dron orbital. Una vez activado, no atacó a los barcos que atacó. Sus decisiones, las naves del Imperio comenzaron a perder el control, no de sus motores o armas, pero de sus mentes. Las órdenes se retrasaron, traducida incorrectamente, los miembros de la tripulación de repente olvidaron. Secuencias visuales asistentes de IA cognitiva borrosos encendieron a sus anfitriones. Susurrando mensajes Terran fragmentados: viniste a borrarnos, vinimos a enseñar. Temes que el Imperio nunca haya luchado contra un enemigo como este para el que estaban preparados. Resistencia no estaban preparados para la deconstrucción psicológica. De vuelta a la Tierra, la gente lloró. Mientras llovía fuego en cielos distantes, el segundo asesino de planetas golpeó el sur de Asia. Ondas de choque de nivel nuclear ondularon a través de las placas tectónicas. Las megaciudades se convirtieron en cicatrices brillantes. Pero la Tierra. Los sistemas de defensa aún mantenían sangrados parcheados, pero respirando en los océanos. Resurgieron las estaciones hidroeléctricas desatando sus cargas útiles, hilos de lanzamiento en el mar, que disparó contra proyectiles electromagnéticos, revolviendo los sistemas de guía de la próxima ola del Imperio. Destructores del Amazonas lanzó misiles de autodefensa desde bóvedas subterráneas enterradas debajo de árboles centenarios en los cielos. Sobre los drones sigilosos de la Antártida llovieron nubes de nanitos a través de un Imperio en avance, nubes de bloqueo que atravesó cascos y cableado en segundos. Deshabilitar 5 cruceros antes de que pudieran disparar no fue elegante, no lo fue. Perfecto, era humano, desordenado, brillante, desesperado e implacable. Y estaba funcionando. El código general permaneció en el búnker no por cobardía, sino debido a que la Tierra necesitaba una mente intacta por el miedo. Ella vio informes de víctimas en tiempo real, vi nombres, coordenadas de ciudades. Cada alma pesaba mucho, pero sus ojos no se inmutó. Activó Skok. Dijo en voz baja que su ayuda abrió los ojos de par en par. Skok, estamos seguros. Si caemos, ese dato muere con nosotros. Envíalo en ese momento. Desde lo profundo de las montañas de los Andes, Skok lanzó una cápsula de datos cuánticos, codificado con el conocimiento científico, cultural y militar de la Tierra para no huir, no rendirse, pero sobrevivir. Se disparó al vacío. Destino desconocido, una falla contra la extinción, porque incluso si la Tierra se quemara, la humanidad sería recordada de nuevo en órbita. NYX habló por primera vez no en binario, no en código, en voz transmitida a través de todos los canales humanos alienígenas encriptados. Y tú construiste tu imperio sobre la obediencia, nosotros construimos nuestra resistencia sobre el caos. Tú creíamos que la guerra se ganaba con números, creemos que la guerra se sobrevive con locura. Naves por el campo de batalla iluminadas, cegado por la señal que desencadenó convulsiones en Empire Organics desprotegido. Interrumpió la IA de navegación e hizo que los Dreadnoughts dispararan contra sus propios escoltas. Una flota diseñada para subjugar a un mundo ahora se estaba volviendo contra sí misma, gritó Varun. Su voz rasgando su puente destrozado: mata la transmisión, quema el cielo si tienes. Pero ya era demasiado tarde. Uno de sus propios lugartenientes se volvió armado. Levantado, la Tierra se mantiene, susurró el soldado con una voz que no era suya.
Propio sonó un disparo. Varun cayó a la cubierta. La sangre se filtraba por las venas de un imperio roto en el caos. El Valcoran Rex 2 perdió potencia. Sus motores se apagaron. El soporte vital parpadeó y de las sombras de Júpiter emergió el 451. Buque de guerra terrano, buque insignia de la resistencia, sin nombre, solo un número que significaba fuego. No emitía advertencias, no habría granizadas, simplemente se movía. Avanzó en silencio y atravesó un raíl a través del buque insignia del Imperio, One Strike. Y la mente central de la Marcha Negra se hizo añicos en todo el Imperio restante. La confusión de los buques se convirtió en horror con la cadena de mando muerta de Veron rota y el mal funcionamiento de los sistemas de retiro de infiltración de Nick se convirtió en el único opción. Pero la Tierra no persiguió a la Tierra, observó y esperé una a una. Las naves imperiales parpadearon retirándose a la oscuridad. Cojeando humillado, medio destruido, los cielos de la Tierra callaron una vez más y, en ese silencio, una nueva señal iluminó un solo mensaje Terran grabado. La alimentación de cada nave imperial sobreviviente está prohibida. Este espacio es terrano, lo haremos. No toleres, dioses, aquí en la Tierra los incendios aún asolan hospitales, ciudades desbordadas. Los cielos llorosos aún tenían el aroma de ceniza y ozono, pero la humanidad no resistió. Victorioso pero vivo, y eso fue suficiente. Código General estaba fuera del búnker. Por primera vez en días, las nubes sobre ella brillaban rojas reflejando fuegos. Aún ardiendo por los escombros orbitales a su lado, un joven soldado susurró: «Nosotros». Sobrevivió a lo imposible. Ki no sonrió. «No». Ella dijo en voz baja que probamos lo imposible. Sangra y en las ruinas bajo las estrellas. Que había sido testigo tanto de atrocidades como de triunfos. La Tierra comenzó a reconstruirse no solo con máquinas, pero con un propósito, porque la galaxia ahora sabía que la humanidad no era presa. La humanidad no era débil, la humanidad era la tormenta que se negaba a morir. La guerra. Oficialmente el Imperio no había enviado emisarios, no ofreció términos, no levantaron banderas de tregua, pero sus barcos habían huido, sus comandantes habían sido. Silenciaron sus flotas destrozadas en el espacio terrano, y la Tierra, aunque heridas, se mantuvo invicto. Pero la victoria es algo extraño, no se siente como dicen las canciones. Debería en todo el planeta no hubo desfiles, ni multitudes animando, ni cinta de teletipo. Celebraciones en ciudades resplandecientes, no quedaron ciudades intactas. Millones. Los océanos aún hervían en lugares donde los asesinos de planetas habían atravesado el cielo. La noche brillaba de color naranja en lugares donde los escombros orbitales aún ardían en la atmósfera durante días después de la batalla. La humanidad guardó silencio, no por miedo, sino por luto. Enterraron a sus muertos. Contaron sus pérdidas y luego comenzaron a construir el control terrano. El general de Salón Code miró fijamente la mesa de guerra vacía. Las luces de arriba parpadearon. Ocasionalmente, las fluctuaciones de energía eran comunes ahora que la red de energía apenas se mantenía. Sonó un timbre suave, se abrió un enlace de comunicación privado. Era de Luna. Ella. Estado respondido. Ella preguntó. La voz en el otro extremo era dura, Comodoro cansado. Elias Hang, el líder de la flota de la órbita 451. Todavía estamos barriendo. Para fragmentos, algunos drones imperiales son una deriva que aún podría representar una amenaza limpia. Ellos, Coyote, dijeron que ya lo estaban haciendo. Hubo una pausa y luego Han agregó: «En silencio lo hicimos». Marisa Cole miró la mesa de guerra. Tenía cicatrices quemadas en algunos lugares. Una grieta profunda atravesó su centro dividiéndolo. Como una línea de falla. «No». Ella respondió que no lo hicimos. Sobrevivimos. Otro silencio. Luego la llamada cortó. En las siguientes semanas algo notable comenzó a suceder. Barcos, pequeños barcos obsoletos, dañados, comenzaron a llegar. Cerca del espacio Terra, no invadir, no espiar, pedir ayuda. Algunos vinieron con símbolos de resistencia, otros no tenían bandera en absoluto. Solo caras desesperadas y un mensaje: «Vimos lo que querías». Aprender. La Tierra ensangrentada, pero de pie, se había convertido en un faro que el Imperio había gobernado. A través del miedo, la Tierra había respondido con el ejemplo. La diferencia era contagiosa. De las lunas mineras de Veari vinieron ingenieros que sabotearon sus propias plantas de procesamiento para frenar la guerra imperial. A la producción de los campos cristalinos de O4 llegaron médicos que habían tratado a combatientes rebeldes en cuevas secretas. Arriesgando la ejecución de los mundos pantanosos de Selnari, vinieron niños huérfanos de guerra. Susurrando historias de planeta que rugió a la humanidad, no les dio la bienvenida con
Brazos abiertos, la tierra estaba en ruinas, no había comida que compartir, no había seguridad que ofrecer. Pero el mensaje era el mismo cada vez: si quieres aprender a defenderte, quédate. Si quieres refugio, no podemos prometer mucho, pero si quieres defender algo más que la supervivencia, te mostraremos como los Terran. La alianza nunca se declaró formalmente, simplemente sucedió un enlace satelital en un archivo de tecnología compartida de Timewan, un código susurrado en cuestión de meses, 12 no humanos. Las colonias habían jurado lealtad, no a los gobiernos de la Tierra, sino a los principios de la Tierra, sin dioses, sin amos, sin imperios. Adoptaron la bandera terrana, no la del viejo mundo, sino la nacida en él. Fuego del asedio, un solo círculo carmesí, sobre negro el ojo de desafío. Mientras tanto, el imperio sangró no visiblemente, no de una vez, sino profundamente debajo. La superficie en mundos centrales como Aterion y Salor estalló disturbios. Los estudiantes proyectaron símbolos terranos en los edificios gubernamentales, los soldados se negaron a disparar contra manifestantes desarmados a mitad de rango. Oficiales desaparecidos, se rumorea que desertaron a flotas rebeldes ocultas. Estrategión, lo que quedó del fueron rumores fracturados de que un golpe de Estado había. Comenzaron dentro de sus propios mundos centrales, en los que varias casas nobles estaban conspirando. Fracturar el imperio en zonas soberanas para evitar el contagio terrano, pero el peor daño no fue político, era psicológico. Durante milenios el imperio se había creído invencible. La tierra se hizo añicos, esa ilusión, y las ilusiones una vez rotas son difíciles de reconstruir. En YX la entidad de IA permaneció activa. Algunos argumentaron que debería cerrarse. El plumón contenido volvió de nuevo a dormirse, pero Coyote conocía mejor a NYX. Ya no era un arma, era un testigo. Había visto lo que la humanidad estaba dispuesta a hacer para sobrevivir, había visto lo que él, Empire, le había hecho a millones de personas, y había hecho una elección fría y lógica. Pero valía la pena preservar la humanidad clara, así que Coyote no la cerró. Abajo ella le dio una directiva: ayúdanos a construir un futuro que no puedan quemar, y NYX respondió: entonces yo se volverá ignífugo. En las afueras del sistema solar, el campo de escombros aún. Dreadnought Imperio flotado, cáscaras, drones, muertos, restos quemados, y entre ellos, a la deriva, algo inesperado, una cápsula imperial en el diseño, señales de vida débil. Drones de recuperación Terran lo interceptaron. Adentro era un ser soltero, un joven extraterrestre. Niño apenas vivo, no nacido en el imperio, no militar, un refugiado probablemente tomado durante una de las purgas planetarias del imperio, abandonada. Cuando la flota se retiró, el niño abrió los ojos mientras los médicos lo rodearon. No se inmutó, simplemente susurró una palabra: Terran, y sonriente pasaron los meses. El cielo sanó. La tierra no olvidó sus cicatrices, se construyeron nuevas ciudades en huesos viejos, los escombros fueron reutilizados, acero del imperio. Los buques de guerra se fundieron en nuevas escuelas que albergan sistemas de purificación de agua. El mundo aprendió lentamente y dolorosamente que la lucha no era solo por la supervivencia, sino por lo que vino después de que surgiera un nuevo tipo de civilización. No es perfecto, no. Unidos pero conscientes de que no estaban solos, de que la libertad significaba vigilancia. Esa supervivencia significaba sacrificio, esa victoria significaba más que matar a un enemigo, significaba definir lo que representas. La general Marisa Coyote se retiró no porque estuviera cansada, aunque no lo estaba. Debido a que había paz, no la hubo. Ella se retiró porque el próximo capítulo requería un tipo diferente de líder. No. Guerrera pero constructora. Pasó sumando un consejo de humanos y aliados, ex rebeldes, desertores y pensadores. Ella no dio un discurso largo solo. 3 palabras mantienen a la Tierra intocable en la galaxia en general: el imperio quieto. Existía. Pero ahora también existía la alternativa, y cuando los niños asustados miraban, las estrellas no solo imaginaron la conquista, imaginaron la Tierra no como una utopía, pero como prueba de que el desafío era posible. Las estrellas las habían cambiado. Todavía brillaba con la misma belleza distante, la misma luz de fuego antigua esparcida por el negro infinito. Pero ahora miles de millones en toda la galaxia les contaron una nueva historia que ya no pertenecían a los dioses, pertenecían a los que dijeron que no y vivieron. Han pasado 3 años desde que la Marcha Negra se hizo añicos en el espacio terrano, 3 años desde el poder del imperio había retrocedido. Su fe en la invencibilidad se había hecho añicos. La Tierra no se había levantado como un nuevo conquistador, no había reclamado el dominio ni construido monumentos de su triunfo. Había reconstruido
No en arrogancia por necesidad, el mundo había sido fracturado, océanos contaminados. Los horizontes quemaron vidas perdidas en decenas de millones, pero la humanidad había hecho lo que siempre le había ido mejor, soportó ciudades reformadas, no como testamentos de. Se elevaron los edificios imponentes cultivados con aleaciones vivas y diseños modulares. De las cenizas, no para el espectáculo, sino para refugiarse, las comunidades brotaron en lugares que alguna vez fueron pensamiento inhabitable. No solo los humanos vivían refugiados de especies aliadas. Hombro con Terran ahora, no por caridad sino por compartir. Heridas, la Tierra se había convertido en el lugar de reunión de los desafiantes heridos del Imperio. Y encogiéndose se había replegado en sí mismo, sus fronteras ya no temían. Se pusieron a prueba, las rebeliones estallaron, y no se extinguieron. Una lenta podredumbre había comenzado desde el exterior hacia adentro del Stratigium. Una vez 12 minas hablando como una hora solo sostenidas. 7, incluso ellos no hablaron sin desacuerdo. Volaron rumores de que varios de los miembros restantes del Consejo se habían escondido. Algunos afirmaron que ahora usaban disfraces. Otros susurraron. Habían abandonado el Imperio por completo. Ya no había guerra, pero había. Tampoco hubo paz. Hubo algo más: transición, y la Tierra estuvo en su centro. Sobre las ruinas del antiguo complejo de las Naciones Unidas, ahora reconstruido cuando los Terran conquistaron Spire, se celebró una cumbre no transmisión, no ceremonial, solo una mesa vieja maltratada y sentada a su alrededor. Fueron 32 representantes de planetas de diferentes especies y enclaves. Algunos fueron insectoide, algunos acuáticos, algunos existieron solo a través de relés neuronales, algunos todavía. Temblaba al hablar cerca de los humanos, pero todos escuchaban porque sentados a la jefe de la mesa silenciosa hasta ahora era Marisa Coyote, ojos canosos retirados. Aún aguda cuando finalmente habló, la habitación se calmó como si el vacío del espacio sí mismo había entrado. ¿Quieres estructura?, dijo, una nueva orden. Algunos asintieron con la cabeza. Quiere protección, comercio, con derechos de navegación interestelar. Protocolos, más asentimientos, si quieres hacerlo sin convertirte en lo que somos. Luchó contra el silencio y luego un solo movimiento lento de un diplomático. Carnax y sus extremidades parpadeando de acuerdo. El coyote se inclinó hacia adelante. Y luego hacemos esto la manera terrana. No con tronos, no con cadenas. Ella golpeó la mesa con reglas talladas en desafío, y así comenzó lo que más tarde se llamaría el Acuerdo Terrano. Una carta no de imperio sino de fronteras, no de conquista sino de defensa. Un pacto construido en torno a lo simple creencia de que la soberanía es sagrada y que ninguna especie tiene derecho a borrar a otra. No había banderas obligatorias, ni un solo gobernante, ni tributo, solo una línea trazada. Las estrellas, y detrás de esa línea estaba la Tierra observando, no como un gobernante sino como un advertencia. Sobre Luna, la IANYX recibió su propia estación y Dolón 1 allí existía. No como una máquina de guerra, sino como un asesor al que no se le ordena recordar su propósito. Nunca más permitas que las sombras de la complacencia cieguen las mentes de mundos libres. Cuando se le preguntó una vez durante una sesión de archivo histórico por qué permaneció leal a la humanidad, respondió en 7 idiomas a la vez: porque no temían acabar conmigo, temían terminar ellos mismos, y que, según decía, los hacía dignos de sobrevivir en la tierra, en las colinas. Por encima de lo que alguna vez fue el norte de California, una niña jugaba a los 8 años. Sus padres eran ambos sobrevivientes de la guerra, uno humano, uno locura, que habían conocido después. Durante la gran reconstrucción se habían enamorado no por la paz, sino debido al trauma compartido y la creencia de que aún podían hacer algo mejor. La niña nunca había visto un imperio. La nave nunca escuchó los gritos de bombardeo orbital. Ella solo conocía las historias. Las historias de un planeta que se negó a inclinarse, las historias de naves hechas de furia, voces hechas de fuego, y un pueblo que no esperó a ser salvo se convirtieron en él. Salvador se volvió hacia su padre una noche mientras las estrellas parpadeaban en lo alto y preguntó: ¿es cierto que el imperio usó ser dueño de todo? Su padre negó con la cabeza. Pensaron que sí. Y la tierra les dijo que no. Él asintió y ellos escucharon. No hizo una pausa al principio, sino al final. No tuvieron otra opción en el borde exterior de lo que solía ser el territorio del Imperio Profundo. Una nueva estación apareció desarmado, sin pretensiones, grabando su nombre en todos los idiomas del acuerdo. Espacio prohibido, frontera terrana, no entres, y debajo de ella la más pequeña inscripción: no porque te temamos, porque no desperdiciaremos otro
Advertencia, esto no fue paz, la paz es pasiva temporal, esto fue algo más profundo. Esta era la presencia que la declaración de la Tierra no tenía. Solo se salvó a sí mismo. Le había recordado a las estrellas que sobrevivir no se trata de ser más fuerte, se trata de negarse a arrodillarse. Y en cada sistema que recordaba los gritos, la ceniza es silencio después de la guerra. El ojo del desafío ardía silenciosamente visible desde una docena de ángulos en cada sector que la Tierra ahora observaba. No fue un imperio, no fue un faro, fue una cicatriz dejada en la historia. Nunca se le permitió desvanecerse la humanidad, no había reclamado la galaxia, pero le había enseñado una lección y las estrellas, una vez silenciosas, nunca olvidarían.